Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lisandro Echeverría, soy gerente de tecnología de Conexis. Les doy la más cordial bienvenida a todos, y en especial a nuestros suscriptores, distinguidos suscriptores que nos acompañan esta tarde. En el marco del apoyo que Conexis ha venido ofreciendo a todos nuestros suscriptores, ha fortalecido nuestros servicios enfocados en tecnología y entrenamientos permanentes. Les recuerdo a nuestros suscriptores que esta charla el día de hoy va a ser dada por la doctora Katia Lee, que es una reconocida experta y escritora, conferencista en temas de contrataciones públicas de gobierno en Panamá. Y la doctora Lee estará compartiendo el día de hoy acerca de cómo evitar ser inhabilitado como proveedor de gobierno, según los cambios recientes en la legislación de contrataciones en Panamá. Por eso es importante prepararse en tiempos de crisis como la actual pandemia. Las empresas buscan aumentar sus capacidades, ya que hay más competencia en la calle y estar fortalecido en tecnología y en entrenamiento es fundamental para poder tener esa fortaleza. Les quiero recordar que nosotros no solamente estamos con el tema de las charlas, sino que hemos agregado para todos los que son suscriptores de Conexis, hemos agregado adentro de nuestra plataforma el acceso a un chatbot con el cual pueden comunicarse directamente con nuestro departamento de soporte y en especial podrían solicitar apoyo en el tema de la contratación de gobierno para consultas generales con simplemente ingresando al chatbot y escribiendo su consulta general en este apartado que están viendo ustedes en pantalla. Así que, sin más preámbulo, le queremos dar la bienvenida a la doctora Katia Lee y que espero que disfruten mucho esta importante sesión. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes a todos y todas los asistentes pues, en esta webinar que compartimos aquí en las capacitaciones a través de Conexis. Vamos entonces hoy en la tarde pues compartir algunos, podríamos decir, datos o tips de qué es lo que ustedes como proveedores deben conocer para evitar ser inhabilitados. Vamos entonces a permitir que nos compartan la pantalla, exacto. Y vamos entonces a ver, en la medida, me gustaría más que todo que las preguntas se fueran generando durante mi intervención. No hacerlo simplemente un monólogo donde yo me siento a explicarles o a decirles o hablarles sobre normas o situaciones ocurridas, sino que en la medida que haya algún tema que a ustedes les interese o deseen que se profundice o se aclare un poco más a través de las diapositivas, ustedes hagan una pregunta que estaremos aquí revisando en la sección de preguntas y respuestas. Y entonces allí, pues con mucho gusto, estaremos dándoles las orientaciones respectivas, las orientaciones a las que ustedes pues tengan a bien preguntar. Y así entonces haremos la actividad de esta tarde un poco más dinámica. Entonces, ¿qué debe conocer como proveedor para ser inhabilitado? Esta es una pregunta que en muchas ocasiones nos hemos hecho y definitivamente pues con los cambios introducidos por la ley 153 del 2020, vamos a ver ahora que hay algunas situaciones novedosas que están como quien diría por ahí un poco escondidas en todo lo que es las reformas, ¿no? En ese sentido, y que en atención a ello, entonces pues vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación las distintas situaciones que se pueden dar y qué es lo que ustedes como proveedores deben evitar incurrir para no ser inhabilitados y en el peor de las situaciones, en caso de que pues se vean en una situación de esta índole, cuáles son los recursos, las acciones, las medidas con las que ustedes cuentan para poder pues tratar de solventar esta situación. Vamos entonces a avanzar a la siguiente diapositiva y como les dije pues muy agradecida de que las preguntas pues sean formuladas en, en cuanto a el desarrollo de la presentación. Aquí tenemos una primera pregunta, nos dice, como proveedor de espectáculos y entrenamientos, rubro pausado por pandemia, ¿me inhabilita el sistema? Vamos a ver la siguiente filmina
que tiene que ver exactamente con la relación de lo que está preguntando nuestro amable escucha, y es ¿qué es la inhabilitación? Vamos entonces a ver que lo primero es que la inhabilitación es una sanción. Entonces, la sanción es la consecuencia de la comisión de una falta. De allí que es importante que la pregunta que nos hace el compañero en el webinar, que dice que por estar pues en el tema de espectáculos y demás, y estar su rubro suspendido por motivos de la pandemia, eso no produce su inhabilitación del sistema, porque él no ha sido sancionado por alguna de las conductas que veremos más adelante, que son motivo de sanción. Entonces tenemos que tener muy claro que en cuanto a qué es la inhabilitación, primero que todo es una sanción. Y como dijimos, como sanción es producto o consecuencia de una falta cometida, en este caso por el proveedor o contratista. ¿A quiénes se aplica esta sanción? En primer lugar, a todo proveedor o contratista del Estado, es decir, puede ser persona natural o jurídica, nacional o extranjera, así como a los integrantes de un consorcio o asociación accidental que haya cumplido con sus contratos u órdenes de compra. ¿Quién aplica esta sanción? Definitivamente, pues que la aplica el Estado, es decir, el Estado a través de la representación de todas las instituciones con las que contratamos, ya sea instituciones del gobierno central, de las instituciones autónomas, de los intermediarios financieros, las juntas comunales, los municipios, es decir, toda entidad pública, ya sea a nivel nacional o a nivel local. Entiéndase dentro de ello, por ejemplo, lo que son las juntas comunales, ¿no? Y los municipios. Entonces, en ese sentido, creo que hemos aclarado la pregunta de nuestro persona que está aquí en el webinar. Vamos a ver entonces la siguiente filmina. ¿Cuáles son los efectos de la inhabilitación? Vamos entonces a remitirnos directamente, en primer lugar, al artículo 144 de la ley del texto único, e igualmente al artículo 200 del decreto ejecutivo 218 del decreto ejecutivo 349 que reglamenta el texto único de la ley 22. Los efectos, ¿cuáles son? Los efectos de esta sanción, que recordemos que es una sanción, que es igual o sinónimo de un castigo. Primero, no podrá participar en ningún procedimiento de selección de contratistas. El no poder participar en ningún procedimiento de acto público significa entonces que la persona no podrá enviar a través del portal electrónico de contrataciones públicas ninguna cotización, ya sea de los procesos de cotización en línea, a través de la herramienta de cotizaciones en línea, a través de cualquiera de los actos públicos, contratación menor, procedimientos de licitaciones, licitación pública, licitación por mejor valor. En este caso, ahí sí aplicaría lo que preguntaba el compañero en el sentido de que es el sistema automáticamente el que te restringe el acceso al portal de Panamá Compra, impidiéndote que tú envíes ya tus propuestas. Que también tiene como efecto que no se puede celebrar ningún contrato con instituciones del Estado mientras dure esta inhabilitación. Por consiguiente, sabemos que si no puedo participar en un acto público, no puedo hacerme beneficiario de una adjudicación y por consiguiente mucho menos se me podrá otorgar un contrato o una orden de compra. A partir de su registro en el portal de Panamá Compra, se hace entonces efectiva esta inhabilitación. Esto es sumamente importante porque para llevar a la inhabilitación, como veremos más adelante, hay que seguir un procedimiento. Luego de cumplir ese procedimiento, la institución que está tramitando la resolución del contrato para inhabilitar está obligada a enviar dentro de un término de 5 días hábiles la resolución a la Dirección General de Contrataciones Públicas para que entonces en el portal de Panamá Compra pueda establecer la persona, la empresa, la persona natural o jurídica que está siendo sujeta de esa sanción de inhabilitación.
Pasamos entonces a la siguiente filmina. Y aquí quiero hacerles recalcar un punto muy importante. Las inhabilitaciones en la Autoridad del Canal de Panamá. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver las inhabilitaciones en la Autoridad del Canal de Panamá con los procedimientos de la Ley 22 y las inhabilitaciones del portal de Panamá Compra? Pues tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque según el reglamento de contrataciones de la Autoridad del Canal de Panamá, que es el Acuerdo 24 de 1999 con sus modificaciones, establece de manera expresa y clara que no podrán contratar dentro de la Autoridad del Canal de Panamá las empresas o personas que hayan sido inhabilitados por una autoridad competente del gobierno nacional en materia de contratos con la nación. ¿Esto qué quiere decir? Que las inhabilitaciones ocurridas dentro de cualquier institución del gobierno distinta a la ACP y que se encuentre en el portal de Panamá Compra impide automáticamente a que la empresa o la persona natural o jurídica pueda participar y ser adjudicataria de un contrato con la autoridad del Canal de Panamá. Esto es sumamente importante porque el hecho de que uno esté inhabilitado en el portal de Panamá Compra también tiene efectos o consecuencias más allá de los procesos regulados por la Ley 22. El mismo acuerdo de la Autoridad del Canal de Panamá también establece pues que el proponente que se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado, y entiéndase que el Estado lo integran todas las instituciones del gobierno, están impedidas de contratar también entonces con la Autoridad del Canal de Panamá. Entonces es importante que tengan en cuenta que dentro de los efectos de la inhabilitación en el portal de Panamá Compra, alcanza o tiene trascendencia también en los procesos ante la Autoridad del Canal de Panamá. Y es importante que veamos que, pues lastimosamente, la medida no es recíproca. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellas empresas que hayan sido inhabilitadas por alguna causal dentro de la Autoridad del Canal de Panamá, esas inhabilitaciones, como no se registran y no están amparadas bajo los procedimientos de la Ley 22, entonces no se registran en el portal de Panamá Compra y por lo tanto un proveedor puede estar inhabilitado dentro de la Autoridad del Canal de Panamá, pero al no estar inhabilitado dentro del portal de Panamá Compra, puede seguir contratando por cualquier otra institución del Estado. Aquí tenemos una pregunta que nos dice que le gustaría tener claridad sobre la legitimidad de los actos públicos convocados por las juntas comunales. En ese caso, tal vez me gustaría que ampliaran un poquito más la pregunta, porque ¿qué se entiende por legitimidad? La legalidad es el tema de que efectivamente pues las juntas comunales y los municipios realicen sus procesos dentro de la Ley 22. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en este momento también las juntas comunales se han hecho acreedoras, pongámoslo por decir así, a una cierta excepción de utilizar, por ejemplo, en el tema de los sistemas o de la herramienta del proceso de cotizaciones en línea, se ha hecho acreedor, como quien dice, a una excepción de utilizar dicha herramienta. Esto pues está amparado en un decreto ejecutivo, el 230 del 14 de abril del 2021, publicado en la Gaceta 29.264-A, que establece pues un procedimiento especial y temporal para las contrataciones menores de los municipios, juntas comunales y consejos provinciales. Así que en ese sentido, pues instaría a la persona que me está haciendo la pregunta a que consulte esta gaceta oficial, la repito, 29.264-A, que tiene ahora pues ahí una excepción especial y temporal, valga la aclaración, para lo que son las contrataciones de las juntas comunales, las juntas, los municipios y los consejos provinciales y municipales. Vamos entonces a la siguiente diapositiva.
Vamos a ver en la siguiente diapositiva sobre los temas de las excepciones a esta sanción. ¿Qué se contempla como excepciones a la sanción de inhabilitación? En cuanto a la sanción de inhabilitación, pues tenemos que no afectará los actos y contratos que hayan sido perfeccionados. Es decir, que aquellas contrataciones que, que han sido dictadas o posteadas en el portal de Panamá Compra no afectarán aquellos contratos que ya se encuentran en ejecución durante la inhabilitación. Es decir, que los contratos que ya han sido debidamente perfeccionados, entiéndase el perfeccionamiento, llevarlos hasta su refrendo, en ese caso, pues esos contratos seguirán en su ejecución, el proveedor podrá llevarlos a su término, cobrar las cuentas que se generen de dicha contratación, sin embargo, no podrá realizar contrataciones nuevas. ¿Qué otro efecto o detiene en cuanto a las excepciones de la sanción? La inhabilitación no afectará a los contratistas que han firmado contratos de convenio marco. Aquí es sumamente importante tener presente que aquellos proveedores que se encuentren dentro de convenio marco, de cualquiera de los convenios marcos que estén vigentes, las contrataciones o las órdenes de compra que se generen a través del portal de Panamá Compra, producto de una licitación de convenio marco adquirido a través de la tienda virtual, no se verán afectadas por las inhabilitaciones que pueda sufrir esa empresa. Esto es importante porque esto fue introducido como una novedad y una aclaración dentro de la reforma de la ley 153 de 2000, porque anteriormente había un vacío que en muchas ocasiones afectaba a los proveedores porque podía resultar que un proveedor fuese inhabilitado por una situación o un proceso distinto al tema de convenio marco y resulta ser que entonces no se sabía si esa inhabilitación afectaba las compras o las órdenes de compra que se generaran a través del catálogo electrónico, actualmente tienda virtual, y entonces en ese sentido se dejó establecer con claridad el hecho de que las inhabilitaciones no afectan las contrataciones o las compras que se hayan adquirido a través de convenio marco. Vamos entonces a ver, según esta filmina, cuáles son las causales que generan la resolución o el incumplimiento para que genere una sanción de inhabilitación. Las causales las podemos contemplar primero en el artículo 138 del texto único, que nos señala que la resolución administrativa por incumplimiento del contrato u orden de compra. Esta sanción efectivamente, pues, lleva todo un proceso que es cuando el proveedor o contratista no cumple lo establecido en el contrato o en la orden de compra, es decir, el incumplimiento de las cláusulas pactadas. También tenemos que el artículo 143 del texto único señala por falsedad de información, que vamos a ver más adelante qué se entiende por falsedad de información. Y tenemos entonces dos causales nuevas, que es muy importante tenerlas en cuenta para aquellos proveedores de obras, que es el abandono de la obra. Eso está contemplado en el artículo 146, numeral 4 del texto único, que establece ahora como una causal de incumplimiento específica el abandono de la obra. Ya eso no implica la causal genérica de incumplimiento del contrato, sino es una causal específica de incumplimiento que es abandonar la obra que se está ejecutando. Y otra causal de inhabilitación, que también vamos a ver más adelante, es por negarse a firmar el contrato o retirar la orden de compra o mantener su oferta. Y esto está contemplado en el artículo 122 del texto único de la ley. También como causal novedosa está el haber formado parte como accionista, dignatario, director, representante legal de las personas jurídicas inhabilitadas para contratar con el Estado. Esto es sumamente importante porque la inhabilitación
ya no solamente alcanza a la persona jurídica, es decir, a la sociedad anónima, a la ONG, ahora a las sociedades, pues las nuevas figuras jurídicas de las sociedades de emprendimiento, a las cooperativas, es decir, a cualquier sociedad, sino que también va a alcanzar a sus accionistas, dignatarios, directores, representantes legales, mientras dure el periodo de inhabilitación, ¿no? Y esto está tipificado en el artículo 24, numeral 11 del texto único de la ley 22, y también en el artículo 216, párrafo segundo del decreto ejecutivo 439 del 2000, que regula pues o reglamenta el texto único de la ley 22. Así es que es muy importante que tengan en cuenta todas estas nuevas causales de inhabilitación que efectivamente pues trascienden ahora más allá, no solo de la persona jurídica, sino también a las personas naturales que están dentro de dichas sociedades. Vamos a pasar a la siguiente filmina y vamos entonces a desarrollar la pregunta de por qué surge el tipo de inhabilitación en cuanto a negarse a firmar el contrato. Esto guarda estrecha relación con el artículo 122 de la ley. Cuando nos remitimos al artículo 122 del texto único, habla de las fianzas de propuesta. Recordemos que una de las novedades que nos trae la ley 153 es que ya no es necesario presentar fianza de propuesta para las licitaciones que corren entre los 50.000 al medio millón de balboas, lo que significa que hasta cierto punto facilita la participación de los proponentes. Primero, porque pues les ahorra incurrir en un gasto, porque obviamente el obtener una fianza de propuesta tiene un costo para el proveedor, y además facilita entonces así el acceso a este tipo de procesos, ¿no? A mayor cantidad de proponentes. Sin embargo, cuando nos remitimos a la lectura del artículo 122, es importante allí revisar y ver que hace o reemplaza la presentación de la fianza de propuesta por otra figura. ¿Y esto por qué ha sido así? Porque evidentemente es importante que las instituciones también se garanticen que el proponente va a cumplir con el mantenimiento de su oferta. Es decir, mantener su oferta durante el tiempo que establezca el pliego de cargos, que como sabemos puede ser de 120 a 180 días hábiles, y que mantenga pues el precio ofertado, que durante ese periodo de tiempo no me lo cambie. Entonces, al eliminar el requisito de la fianza de propuesta, las instituciones debían contar con una garantía o una seguridad de que el proveedor va a mantener su oferta. Entonces, esta causal de inhabilitación lo que hace es reemplazar la presentación de la fianza de propuesta como garantía del mantenimiento de la oferta por parte del proponente. Entonces, es sumamente importante que todos los participantes, porque definitivamente el rango tal vez de licitaciones entre 50.000 a 500.000 es el rango más alto de cantidad de licitaciones que hacen las instituciones públicas, que entonces es importante que los proponentes estén conscientes de que tienen que respetar y honrar el mantenimiento de la oferta y de que en el evento de que se les adjudique el acto público, están obligados entonces a firmar el contrato, presentar la respectiva fianza de cumplimiento e igualmente, pues en el caso de que sea una orden de compra, retirar la misma. ¿Qué nos dice el artículo específicamente? Nos dice que en actos con fianza de propuesta, la inhabilitación va compaginada no solo a la ejecución de la fianza, sino también a una inhabilitación de 6 meses. Es decir, que en aquellos actos superiores a medio millón está incluyendo la inhabilitación como una sanción adicional a la ejecución de la fianza de propuesta. Es decir, que si por ejemplo mi acto era de $600,000
yo presenté mi fianza por el 10% y decido no mantener mi oferta, no firmar el contrato, la institución procederá primero a resolver este tema para entonces determinar la ejecución de la fianza e imponer la sanción de inhabilitación por 6 meses. Entonces, esto es sumamente importante porque no solo van a perder el dinero que implica la fianza de propuesta, sino también van a ser inhabilitados por un término fijo de 6 meses, que es lo que establece la ley. Aquí no hay rangos de inhabilitación, como veremos más adelante, que sí lo hay para alguna de las otras causales. Y cuando los actos son menores de $500,000, es decir, que no se exige fianza de propuesta, la sanción de inhabilitación es estrictamente de 1 año. Es decir, que la empresa puede ser inhabilitada por el tiempo fijo de 1 año. Igualmente aquí tampoco hay rangos de inhabilitación, sino que los periodos son fijos. Entonces es sumamente importante que tengan presente estas dos situaciones de por qué surge ahora la sanción de inhabilitación en el caso de que el proponente adjudicado se niegue a firmar el contrato, presentar la fianza de cumplimiento o retirar la orden de compra. Pasamos entonces a la siguiente filmina, que tiene que ver con la causal de falsedad. La causal de falsedad de información está contemplada en el artículo 143 del texto único. Entonces, nos hacemos a veces la pregunta de proveedor, pero ok, ¿hay una falsedad de información o de documentos en la vía administrativa? Sí, efectivamente, y eso no tiene nada que ver con la responsabilidad de la falsedad de información o de documentos en que puede incurrir un proveedor, que ahora vamos a ver un ejemplo, con la responsabilidad penal. Porque si usted falsifica un documento público, incurre en un delito. Igualmente, si falsifica un documento privado, eso le da la potestad al emisor de la documentación a presentar una denuncia por falsificación de documento privado. Entonces, es sumamente trascendente que tengan en cuenta esta causal, que si bien existía con la ley 61 del 2017, que fue la reforma anterior, ahora la ley 153 enfatiza su existencia de esta causal, por lo que es sumamente importante que los proveedores lo tengan muy en consideración. ¿Esto tiene modalidades? Sí, contempla 2 modalidades. Primero está la falsedad de información, como mencionamos, y segundo es la falsedad o la falsificación de documentos. ¿En qué consiste la falsedad de información? Pues para mayor detalle podemos remitirnos al artículo 213 del decreto ejecutivo 439, que ahí nos va a hablar expresamente con más detalle de lo que es la inhabilitación por falsedad de información o por falsedad de documentos. La falsedad de información es cuando se presenten documentos no concordantes con la realidad. Y la falsificación de documentos tiene que ver cuando el documento o los documentos aportados al momento de su validación no han sido válidamente expedidos por el órgano o agente emisor correspondiente, o que siendo válidamente expedidos han sido adulterados en su contenido. Cuando es falsedad de información es, por ejemplo, una carta de recomendación, por ejemplo, de una empresa o de un banco que diga que yo he hecho o realizado un trabajo o que tengo una cantidad de dinero en mi cuenta bancaria. La carta es válida porque la emite la institución correcta, la firma la persona autorizada para firmarla. Sin embargo, la información que había en ella es falsa. Por ejemplo, dice que yo soy propietaria de una cuenta bancaria de 5 cifras medias, porque es lo que me piden para participar en el acto público, pero resulta ser que realmente no soy propietaria de una cuenta de 5 cifras medias, sino de 5 cifras bajas. Entonces, allí todo el contexto del documento es cierto, pero la información contenida en ella es falsa. Y la otra modalidad, que es la falsificación de documentos, es cuando el documento, los documentos aportados han sido falsificados. Por ejemplo, una carta de recomendación de una institución
donde diga que yo soy proveedora o les presté un servicio y resulta ser que realmente yo no presté un servicio, o que la información que esté allí sea cierta, pero yo le adulteré la fecha para hacerla válida porque resulta ser que la carta de referencia era de hace 5 años atrás y en el acto público me estaban solicitando que la vigencia de la carta tenía que ser máximo 3 años de hoy hacia atrás. Entonces yo falsifiqué la fecha de la emisión de esa carta para poder participar en el acto público. Entonces esas son las dos modalidades de falsedad. Vamos a ver entonces en la siguiente filmina un extracto. Esto es un extracto de un procedimiento de acción de reclamo que fue interpuesto ante la DGCP recientemente, pues en febrero de este año, febrero de 2021, en el cual aquí en el primer párrafo ustedes podrán apreciar el número del acto público, el cual pueden ustedes libremente a través del portal de Panamá Compra accesar para revisar todo el historial, la resolución completa y puedan ilustrarse sobre esta situación. Este caso particular tiene que ver con la presentación de una carta, efectivamente, una carta emitida por una aseguradora, en este caso Seguros Cepa, dentro de un acto, de una licitación pública, en la cual pues las fianzas de propuesta, ustedes saben que ya a partir del 1 de enero de este año todas las propuestas deben ser enviadas de manera electrónica. Sin embargo, para ese momento todavía no existía el portal de verificación de fianzas activo, lo que significaba que las instituciones tenían que buscar los mecanismos o la forma de validar que las fianzas que habían sido adjuntadas en el portal pues tenían efectiva validez en cuanto a su firma, en cuanto a su monto, en cuanto a su emisión. Entonces aquí podemos ver que una empresa presentó una fianza y resulta ser que durante la verificación que hizo la entidad licitante, se determinó que una de las cartas que había presentado para la validación de esa fianza, pues era falsa. En atención a ello, la entidad rechaza de plano la propuesta, porque todo ese proceso de investigación resulta ser que la entidad hizo llamadas, verificó y la empresa le dijo que no, que esa fianza no la habían emitido ellos. Determinan entonces, dentro del acto público de recepción de propuestas, antes de cerrar el acta de apertura, que la carta o la información era falsa, rechazan de plano la propuesta y evidentemente pues el proponente se siente afectado y presenta una acción de reclamo. ¿Qué es la facultad pues de presentar esta acción de reclamo contra el rechazo de las propuestas? Y eso pasa entonces a análisis de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Veamos entonces en la siguiente filmina que luego la Dirección General de Contrataciones Públicas, al entrar a ver el fondo, decide ordenar el inicio de una investigación sobre falsedad de información. Esto lo pueden ver, como les dije, en el acto público que estaba mencionado en la filmina, que es el acto, un acto del Ministerio de la Presidencia, en el cual ahí ustedes pueden verificar todos los antecedentes, pero lo interesante de esta resolución de la DGCP es que ordena el inicio de una investigación sobre falsedad de información, basada precisamente en los artículos 9, 10 y 214 del Decreto Ejecutivo 439, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda derivar de esta situación. Entonces, en este caso, podemos tener un ejemplo muy claro de cómo se inicia entonces un procedimiento que en el evento de que producto de esa investigación administrativa se determine la falsedad y entonces allí ese proveedor podrá ser inhabilitado para participar en actos públicos y que veremos más adelante por un periodo de tiempo considerable. Vamos a ver entonces ahora otra causal que está por ahí escondidita. Vamos a ver la siguiente filmina, que está escondidita en cuanto a las infracciones a las conductas, es decir, la lucha contra la anticorrupción.
En este caso, el artículo 188 del decreto 439, que los insto a revisar, establece expresamente que las instituciones están obligadas a incluir en sus contratos, entiéndase inclusive también en sus órdenes de compra, una cláusula específica que habla y señala, dice, en todos los contratos u órdenes de compra se debería incluir una cláusula en la que el contratista garantiza, se compromete y declara que ni él ni a través de interpuesta persona han incurrido ni incurrirán directa o indirectamente en ninguna de las siguientes conductas. Entonces nos hacemos la pregunta, bueno, estamos hablando de infracciones de conducta anticorrupción. ¿Cuáles son esas conductas? Allí mismo ese artículo dice en el numeral 1, pagar, dar, entregar, recibir, prometer o acordar una dádiva, donación, coima, sobornos, regalos, aportes o comisiones ilegales, bienes u otros objetos de valor bajo cualquier modalidad a cualquiera de los funcionarios que intervienen en el proceso de contratación. Igualmente, su numeral 2 dice, no haber pagado directa o indirectamente sumas o cantidades ilícitas como premios o incentivos en moneda local o extranjera en la República de Panamá o en cualquier otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato en violación de las leyes anticorrupción en la República de Panamá o de cualquier otra jurisdicción en el extranjero a servidores públicos, partidos políticos o sus directivos, candidatos políticos o a terceros que puedan influir en la ejecución o supervisión del contrato. Entonces los insto de verdad que se lean este artículo con detenimiento cuando estén en sus despachos para que vean lo trascendente de esta norma y de la obligación o de la contraobligación que tienen las instituciones de postear esta cláusula dentro de sus contratos. Entonces es muy importante porque la infracción o la comisión de esta conducta trae como consecuencia la imposición de una inhabilitación de 5 años. Es decir, y esa sanción no es reducida, ni hay un tema de gradación, es decir, no puede ir que de 1 a 5 años, no, son 5 años fijos y redondos en que esa empresa, y como dijimos, sus directores, dignatarios, representantes legales, serán inhabilitados para contratar con el Estado. Entonces, realmente, pues, es importante que tengamos presente todas estas causales de inhabilitación nuevas que están por ahí escondiditas en otros artículos de la ley y del decreto y que no necesariamente están dentro de un solo artículo que hable sobre las inhabilitaciones. Vamos a ver entonces en la siguiente filmina cuáles son también las siguientes consecuencias de esa inhabilitación de 5 años por la infracción que vimos de las conductas anticorrupción. Primero, se pone en conocimiento también a la Contraloría General de la República de todas las irregularidades, ¿no?, que se hayan desarrollado durante la comisión de esta infracción. ¿Para qué? Para que a través de la Fiscalía de Cuentas se recupere las posibles lesiones al Estado, es decir, las lesiones patrimoniales. Eso quiere decir que no solo es incurrir o no solo se le aplicará la sanción de inhabilitación por 5 años, sino que también la empresa y las personas intervinientes, entiéndase también los funcionarios o los servidores públicos que recibieron estos beneficios, sujetos a los procesos de la Fiscalía General de Cuentas y del Tribunal de Cuentas, cuya misión y tarea es recuperar los fondos del Estado. Entonces, por eso a veces resulta ser que las personas, de repente un buen día resulta que se dan cuenta que tienen un carro secuestrado, que tienen sus cuentas congeladas, y que es un proceso de la Fiscalía de Cuentas o del Tribunal de Cuentas, que resulta ser que cuando era servidor público hace 3 años, se vio un resultado de una investigación y en ese momento se le aprenden todos los bienes y se le retienen. Mientras dure el proceso y hasta que se determine su grado de responsabilidad,
o de no responsabilidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta causal que está allí escondidita en el decreto 439. Y entonces, pues será también, como dice, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda corresponder derivada del incumplimiento contractual. Es decir, que todavía también le queda a la institución la capacidad de poner una denuncia por cualquiera de las causales o de los delitos contra la administración pública y ello también llevar a una indemnización o un proceso de demanda civil para lograr la indemnización y reparación de los daños y perjuicios que haya podido sufrir la institución producto de esta infracción. Vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva la gradación de las inhabilitaciones. Aquí tenemos un cuadrito resumen en el que podemos ver condensado las cantidades o los tiempos por los cuales la persona natural o jurídica que haya sido sancionada o castigada con la inhabilitación pueda aplicarse. Primero, por no firmar el contrato, es decir, como ya vimos en cuanto a lo que es la ejecución de la fianza de propuesta o en el reemplazo de la ejecución de la fianza de propuesta, 6 meses, que es periodo fijo, y de 1 año, que es otro periodo fijo. 6 meses si no hay fianza si hay fianza de propuesta, sumado a la ejecución de la fianza de propuesta, y de 1 año si no hay fianza de propuesta. Por incumplimiento de contrato y por falsedad de información o documentos, vemos entonces aquí que los términos de la inhabilitación van a depender de los rangos del contrato o los rangos de la orden de compra, ¿no? Ahí tienes, ¿no? Si es hasta 50,000, es de 3 meses a 1 año. Si es hasta 300,000, de 1 año a 2 años. Hasta 3 millones, de 2 a 3 años. Todo esto es el monto del contrato. Si es hasta 10 millones, de 3 a 4 años. Y si es de más de 10 millones, de 4 a 5 años. Es importante que dentro de cada tramo la duración de la inhabilitación se fijará tomando en cuenta, por ejemplo, la reincidencia y la gravedad o el daño ocasionado a la institución. Por ejemplo, si es un contrato de $60,000, se le aplicaría el rango de 3 meses a 1 año. Pero ese rango entonces es potestad de la institución determinar o aplicar si va a hacerlo 3 meses, 4 meses, 5 meses, 8 meses, 10 meses o el año completo. Y deberá tomar factores como la reincidencia, la gravedad, ¿no?, del daño, y todo eso debe estar debidamente motivado en la resolución que determine el incumplimiento y aplica la inhabilitación. Igualmente, en el caso de la falsedad de información de documentos, también podemos ver que allí también va las gradaciones en atención a los mismos rangos del monto del contrato de la orden de compra. Sin embargo, vemos que los rangos son diferentes, pero el que primero empieza con la falsedad de información en un rango fijo de 2 años. En cambio, acá el mínimo en incumplimiento son 3 meses. Y así vamos viendo que va aumentando las gradaciones hasta el máximo de 5 años. La duración de la inhabilitación será fijada igualmente tomando en cuenta la reincidencia y la gravedad o el daño ocasionado al Estado por dicha falta. En este caso es importante señalar que estas sanciones son acumulativas. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo corriendo una sanción de inhabilitación con el Ministerio de Cultura y luego resulta ser que el INADE me inhabilita, esa siguiente inhabilitación empezará su conteo a partir de la terminación de la inhabilitación anterior. Lo que quiere decir que una inhabilitación de 3 meses, si me llega una inhabilitación de 6 meses, se me va a convertir en una inhabilitación total de 9 meses, porque se acumulan, no corren de manera paralela. En cuanto a la inhabilitación o el periodo para el abandono de la obra, pues ya hemos dicho que es un término fijo de 5 años. Igualmente, en cuanto al periodo de inhabilitación, en cuanto a la conducta de las actividades o de la lucha anticorrupción.
Evidentemente, pues 5 años es la pena máxima legalmente establecida. Vamos a ver entonces ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué pasos debo seguir? ¿Qué recursos legales tengo para hacer valer al final mi derecho? Porque en muchas ocasiones puede resultar que el incumplimiento de la institución o el incumplimiento de una situación de causa fortuito, fuerza mayor, me ha llevado a mí como proveedor a no cumplir con el contrato, a no poder llevarlo a cabo. Entonces, como constitucionalmente pues reconocido el derecho a la legítima defensa y al debido proceso, entonces los proveedores o los contratistas tienen o cuentan, definitivamente con los recursos o los medios necesarios para hacer valer sus argumentos o ser escuchados por un caso en este evento por un ente neutral que sería pues el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que es el ente competente para revisar los procedimientos. En la siguiente filmina tenemos entonces un resumen de cuáles son las principales causales que hemos visto y que todos como proveedor tenemos que garantizar. Primero, debemos mantener nuestra oferta. ¿Qué significa mantener nuestra oferta? Efectivamente, honrar la propuesta que hemos presentado y si somos adjudicados, firmar el contrato, presentar la fianza de cumplimiento si es el caso, retirar la orden de compra y demás. No presentar información de documentos falsos, es decir, estar siempre acorde y apegado a las normas y a los procesos de presentación de documentos, de cumplimiento de requisitos, porque las consecuencias de ello son graves, toda vez que también hay consecuencias penales. La firma del contrato, como dijimos, y sobre todo no abandonar las obras. Esa ha sido tal vez una de las condiciones o de las situaciones más tristes que vemos todos nosotros como proveedores y como instituciones del Estado, que es contratar una obra y al contratarla, el objetivo nuestro es lograr la culminación de la misma, tener la obra, tener el hospital, tener la escuela. Sin embargo, hemos visto en los últimos años muchos proyectos abandonados que no han sido culminados por múltiples razones, algunas pueden ser incluso por causas imputables a las instituciones que no pagan oportunamente, que no pagan a tiempo, que no cumplen con los compromisos, con los proveedores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es importante ver cómo se puede llegar a acuerdos para finalmente cumplir con la obra. Realmente a las instituciones no les interesa ejecutar fianzas, porque el ejecutar una fianza, ¿qué tiene como resultado? Uno, que la afianzadora me pague. Pero ¿qué es lo que me va a pagar la afianzadora? Lo correspondiente al dinero que afianzaba. En el caso de obras, el 50% del valor de la obra. En caso de otros tipos de contratos, puede ser 10, 15, 25% del valor del contrato. Dinero que al final no va a la institución, va al Tesoro Nacional. Entonces, la institución al final ni siquiera recibe el dinero como compensación para poder buscar otro proveedor que termine la obra o buscar otro proveedor que le supla el insumo. Pero, ¿qué sucede también? Entonces, la aseguradora puede subrogarse en los derechos del contratista resuelto administrativamente y ejecutado, y en ese caso, pues la aseguradora tendría que culminar el proceso de la construcción o la obra. Nosotros, hay un caso por ahí de la Caja de Ahorros en el cual, tristemente, al final, luego de muchas luchas, la afianzadora logró pagar el 50% de la fianza, pero la situación fue que primero se ejecutó al contratista porque no terminó la obra. La afianzadora se subroga en los derechos del contratista, pero esa aseguradora estaba ya entrando en un proceso de liquidación que era Seguros BBA, y resulta ser que también se tuvo que iniciar un procedimiento de resolución administrativa contra la aseguradora para poder ejecutar la fianza. Y en ese caso se logró, antes de que ya fuese liquidada, cobrar esa fianza. Sin embargo, ese 50% del valor de esa obra
ni siquiera pues pudo utilizarse para poder culminar la construcción del edificio, porque los fondos fueron al Tesoro Nacional y porque después de casi 2 años del proceso que demoró resolver administrativamente el contrato original, luego resolver administrativamente a la aseguradora y lograr cobrar la fianza, los costos de la construcción de ese edificio ya no eran los que originalmente se habían contratado. Aquí nos hacen una pregunta de que en cuanto a las inhabilitaciones de la ley 51, pues que es la ley del Seguro Social, recordemos que en ese sentido, pues la ley del Seguro Social establece sus propias normativas y en ese caso, pues si son temas de ley de medicamentos y demás, no se les aplican los procedimientos de la ley 22. Entonces, allí las sanciones y las causales y los procesos son muy diferentes y no se les aplicaría, pues, estas penalidades que establece la ley 22. Pasemos entonces a la siguiente filmina y vamos a ver ahora los recursos a los que tiene derecho el proponente en el evento, pues, de que resulte alguna causal de inhabilitación de las que hemos contemplado, ya que el recurso y el proceso varía un poquito dependiendo de si es por resolución por incumplimiento o si es por inhabilitación por no mantener la propuesta o no firmar el contrato. Vamos a ver entonces en la siguiente filmina, tener primero en cuenta que el recurso aplicable es el recurso de apelación. ¿Dónde se interpone ese recurso de apelación? Como lo vemos aquí, en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. En dicho tribunal se interpondrá entonces el recurso de apelación respectivo ante los magistrados y este recurso primero se anuncia ante la entidad. Es decir, si es un proceso de resolución administrativa de contrato por incumplimiento o por abandono de la obra, porque el abandono de la obra es un incumplimiento de contrato, se interpone ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas la sustentación y el anuncio ante la entidad. Entonces es importante tener claro que son 2 escritos y 2 documentos. Uno que presento yo ante la institución anunciando mi recurso de apelación y luego la sustentación respectiva que debe ir acompañada de ese documento donde anuncié mi sustentación en la institución, lo justifico o lo presento ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. ¿Qué es apelable? Bueno, como hemos visto, es apelable la sanción de inhabilitación por incumplimiento de contrato, por abandono de la obra y por negarse a firmar el contrato. Sin embargo, es muy importante tener presente que los tiempos para la presentación de este recurso varían o son diferentes. 5 días hábiles si es por incumplimiento de contrato o abandono de obra y por negarse a firmar el contrato, entonces son 2 días hábiles. 2 días hábiles. Por ejemplo, a mí me deciden resolver y sancionar porque decidí no firmar el contrato o porque no mantuve mi oferta, yo tengo 2 días hábiles para anunciar y sustentar ese recurso de apelación. No son 5. Y también aquí es importante los tiempos para resolver. ¿Por qué? Porque el tribunal tiene distintos tiempos para resolver. En el caso expreso del recurso de apelación por no mantener mi oferta o no firmar el contrato, el tribunal tiene 3 días hábiles para resolver. En cambio, cuando son para resolver la inhabilitación por incumplimiento de contrato o por abandono de obra, la norma no establece un término fijo. Por tanto, el tribunal está en un promedio de 3 a 6 meses y eso dependerá del magistrado sustanciado. A diferencia del recurso de impugnación, que la ley sí estableció términos perentorios e improrrogables para que el tribunal falle el resultado final o la decisión definitiva, en el caso de recurso de apelación para las inhabilitaciones, no se estableció un tiempo definido. Pero el tribunal puede tomar un promedio, o es lo que regularmente utiliza, entre 3 a 6 meses.
Entonces vamos a ver aquí, en la última filmina que traemos en la tarde de hoy, otro secretito, que son los casos especiales en que se puede dejar sin efecto la inhabilitación, porque no solamente es a través de un recurso formal de apelación, sino también hay un secretito guardado por allí, que lo vemos en la siguiente filmina, que está contemplado en el artículo 216 del decreto 439, y que dice, que los insto a leerlos ya con mayor detenimiento en sus despachos, que en el caso de que la entidad, mediante la resolución motivada, declare la nulidad del procedimiento de resolución administrativa del contrato y deje sin efecto la sanción, remitirá la resolución administrativa debidamente ejecutoriada que contiene la decisión a la Dirección General de Contrataciones Públicas para que la DGCP proceda a excluir del registro de inhabilitados al contratista. Entonces, este es otro secretito que por ahí les dejo, porque a veces es tanta la información o tantas las normas que hay detalles que no logramos apreciar a simple vista, salvo que nos veamos en una situación muy particular. Entonces, ahí les dejo pues como último dato la referencia de este artículo, que obviamente pues aplica en situaciones muy puntuales, que es cuando se declare la nulidad del procedimiento dentro de la misma institución. Entonces, esta ha sido pues básicamente en la tarde de hoy la información que les hemos querido compartir a todos ustedes, en aras de poder ilustrarlos y de darles aquellos conocimientos que ustedes necesiten como proveedores tener en consideración con las nuevas reglas o nuevos parámetros que nos ha traído la ley 153, y que igualmente pues hemos reforzado también con aquellos tips y aquellos datos que consideramos deben ser conocidos por ustedes y que esperamos pues hayan sido de mayor utilidad. Creo que aquí tenemos todavía otra pregunta que nos dice que anónimamente durante el proceso de apelación la inhabilitación sigue en pie o se suspende. Ok, durante el proceso de apelación, el recurso de apelación suspende la sanción de inhabilitación. Por eso es que la norma dice que la entidad remitirá a la DGCP la resolución de inhabilitación o la sanción para que sea registrada en el portal de Panamá Compra una vez la resolución se encuentre ejecutoriada. Y la resolución solamente se encuentra ejecutoriada cuando se ha cumplido el proceso de apelación y se ha tomado una decisión por parte del tribunal. Durante ese periodo, entonces la sanción de inhabilitación queda sin ejecutarse porque todavía no se puede mandar la resolución a la DGCP para que se registre en el sistema, y por lo tanto durante ese periodo el proponente pues puede seguir participando en actos públicos, puede seguirse adjudicando contratos y puede seguir pues recibiendo los beneficios de ser contratista del Estado. Vemos aquí otra pregunta que nos dice: ¿un contratista puede acusar a otro ente ante la DGCP? Ok, quiero pensar que cuando hablan de acusar a otro ente es tal vez poner una queja o poner un reclamo, no utilicemos reclamos, poner una queja o hacer un llamado de atención ante la Dirección General de Contrataciones Públicas contra otra institución o tal vez contra otro proveedor. En ese caso, pues sí, incluso la DGCP tiene una línea de servicio de atención al cliente, un correo electrónico también. La línea es, creo que es el 515-1500, donde muchas veces los proponentes llaman, hacen observaciones referentes a un pliego o a un acto que tiene una institución, y dentro de su rol fiscalizador, la Dirección General de Contrataciones Públicas entonces hace las averiguaciones en el portal. Si hay algo que asista a la razón, llama a la institución y le solicita corregir los pliegos o adecuarse a lo que dice la norma. Ya si son propiamente acusaciones contra un proponente, en especial o particular dentro de un acto público, allí pues las referencias o las llamadas de atención se hacen a la misma institución. Ha habido casos o situaciones, creo que recuerdo uno del aeropuerto de Tocumen, en el cual dos empresas estaban licitando
creo que era el servicio de aseo, si no me equivoco. Una de ellas presentaba una carta proveniente de El Salvador. La otra empresa, evidentemente, pues logró determinar o tenía el conocimiento de que la información que estaba en esa carta era falsa. Ellos hicieron las comunicaciones respectivas de manera formal en un escrito a Tocumen S.A. Tocumen S.A. efectivamente abrió el proceso de investigación administrativa por falsedad de documentos. Haga la salvedad que eso fue bajo la ley anterior, es decir, la ley 61 del 2017. Sin embargo, en ese caso, el procedimiento de investigación o el procedimiento administrativo por falsedad de documentos no ha cambiado. Y Aeropuerto de Tocumen hizo las investigaciones logrando determinar la falsedad de ese documento. Entonces, eso es importante determinar, pues, la acusación en qué consiste o contra quién va, ¿no? Si es contra un pliego de cargo o si es propiamente ya contra un acto o un proveedor en particular. Así que creo que, pues, respetando el tiempo de todas y de todos, ha sido, creo que una tarde muy productiva. Les agradezco a todos los participantes por haber asistido a esta convocatoria. Esperamos haberles sido de utilidad y haberles suministrado información valiosa que deben tener en cuenta ustedes como proponentes del Estado, y también, pues, agradecerles a ustedes todas las preguntas que han formulado, ¿no? Que han formulado y que esperamos, pues, haberlas podido responder de manera oportuna. Doctora, muchísimas gracias por esta importante charla y muchísimas gracias a nuestros distinguidos suscriptores y a los invitados, de verdad, por participar. Antes de irse, quisiera robarles solo 10 segundos más, primero para decirles que este video va a estar documentado y va a ser enviado a través de nuestro boletín mensual que les llegará por correo electrónico. Entonces pueden compartirlo y pueden reestudiarlo, porque me parece que hay muchísima información valiosa que debe ser revisada si es que no pudieron tomar nota de esto. Y vamos a mostrar una pequeña encuesta en la cual queremos beneficiarlos con un 25% de descuento en todos nuestros servicios. Ese 25% de descuento ustedes pueden accederlo con solo hacerle clic para pedir información sobre nuestra plataforma y nuestros servicios, recordándoles que esta charla, junto a todas las otras importantes charlas que la doctora ha dado, se encuentran totalmente disponibles en nuestra biblioteca virtual, que todos nuestros suscriptores pueden acceder a ella con libertad, y me parece que pueden sacarle muchísimo provecho. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos. No se vaya sin aprovechar esta oportunidad, de verdad, de pedir información para suscribirse a Conexis y recibir la información y reservarse ese 25%, por favor. Así que muy agradecido con todos ustedes, así que tengan una excelente tarde ahí en su hermoso país, los que están en Panamá y los que están en otra parte del mundo también, pues muchísimas gracias. Gracias a todos y entonces espero verlos en el próximo webinar. Buenas tardes.